Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En el anterior video lo que hicimos fue configurar nuestro concentrado de información de tal manera de que pues estableciéramos un área de impresión y pues imprimiéramos lo que es mi concentrado en una sola hoja, ¿vale? Entonces eso fue lo que realizamos en el anterior video y ya configuramos lo que es el concentrado de tal manera de que al previsualizar, nos vamos a archivo, imprimir, pues solamente en una sola hoja me esté imprimiendo, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy pues vamos a ver las fórmulas que vamos a estar aplicando para pues calcular pues algunos datos que podemos analizar en base a esta información, ¿sale? Aquí en el punto número 12 de su hoja nos dice aplicar algunas fórmulas para conocer algunos datos estadísticos de la aplicación de la encuesta. Entonces, esas fórmulas se refieren a que pues yo voy a aplicar algunas fórmulas para conocer algunos datos. ¿Y qué es lo que podemos hacer aquí? Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es que podemos calcular el total de género masculino y el total de género femenino. Como ya les había comentado, si yo tuviera un concentrado de información de, por ejemplo, unos 300 alumnos, se me haría muy difícil ir contando cada uno para conocer cuántos son del género masculino y cuántos son del género femenino. Entonces hay una función o una fórmula que yo puedo aplicar para poder calcular ese detalle o ese dato, ¿sale? Y aquí lo vamos a hacer. ¿Qué es lo primero que puedo yo hacer? Primero, pues yo puedo colocar lo que es un título, ¿sale? Puedo colocar un título y lo puedo colocar aquí en la parte de abajo. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner total de género, ¿vale? Aquí está. Aquí yo voy a ocupar dos celdas, las voy a seleccionar y las voy a combinar. Ese sería mi título. Le puedo colocar un sombreado y le puedo colocar un borde. Esto pues ya lo vimos. Ahora acá abajo lo que voy a hacer es que le voy a poner número masculino y número femenino. Voy a ampliar un poquito y ahí está. También le aplico un borde y listo. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Lo que va a hacer es que vamos a hacer pues otra pequeña tablita para conocer el número de género masculino y el número de género femenino, ¿vale? Y aquí les había comentado que deben de utilizar una fórmula o una función. Existen dos formas de colocar una función, ¿sí?, para calcular algún dato. La función que vamos a utilizar para contar es precisamente la función contar.si, que ya les había yo comentado en el salón, que les había yo explicado. Para poder empezar a crear mi fórmula, siempre voy a empezar con el signo o colocar el signo igual. Acuérdense, primero oprimiendo la tecla Shift y el 0. Aquí yo ya estoy colocando lo que es el signo igual y empiezo a escribir contar punto, y si ustedes se dan cuenta al escribir me muestra
pues una serie de funciones que podrían ser las que yo podría utilizar. Y efectivamente aquí está en medio, es la segunda, la que voy a utilizar. Le van a dar doble clic y aquí automáticamente me escribe la palabra completa y me coloca el paréntesis, ¿sale? Y en la parte de abajo, aquí donde dice rango, se refiere a de qué celda voy a empezar a contar, ¿sí? ¿Desde qué celda? En este caso, voy a empezar de la celda C5. La puedo escribir o la puedo seleccionar, así, nada más con un solo clic, me dice C5. Después debo de colocar 2 puntos. Ahí está, que quiere decir que va a ser un rango. Y después, ¿hasta dónde va a finalizar? Yo puedo escribir C18. Yo lo puedo seleccionar y aquí automáticamente me selecciona desde C5, que es a donde va a empezar a contar, hasta C18, hasta donde va a finalizar. Entonces, esto sería el rango, ¿sí? Después va la coma. El criterio, ¿sí?, se refiere a lo que quiero contar, ¿sí? Es decir, yo quiero contar cuántas personas son del género masculino. Y yo debo de colocar entre comillas cuando yo cuento un texto, una palabra, una letra, ¿sale? Yo debo de colocarlo entre comillas. Y en este caso yo le voy a poner masculino. Algo muy importante aquí, chicos, es que ustedes escriban tal cual como tienen aquí los datos. Porque puede pasar que yo le ponga masculinio, cierro comillas y cierro paréntesis. Y le doy enter. ¿Y qué sucede? Pues no me cuenta nada y me marca que pues no hay ningún dato con ese nombre que yo coloqué, masculinio. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de escribir tal cual como está en mi concentrado de información. Aquí lo que puse fue masculino. ¿Sale? Cierro comillas y cierro paréntesis y le doy intro. Y ahora sí, como ustedes pueden visualizar, ya me cuenta que del género masculino son 5 personas. Ajá. Después, de este lado, el género femenino. Les había yo comentado que existen 2 formas para poder insertar la fórmula o la función. La primera forma fue escribiendo de manera manual. La segunda forma les voy a enseñar cómo va a ser. Voy a seleccionar la celda donde va a colocar los datos. Me voy a ir a la pestaña de fórmulas. Al dar clic en fórmulas, como ustedes pueden ver, aquí dice insertar función. Le van a dar clic y les va a mostrar esta ventana que ustedes pueden visualizar ahorita. Le van a dar clic acá donde dice o seleccionar una categoría. En la flechita van a desplegar y van a seleccionar todo. Le dan clic y aquí en la parte inferior vamos a buscar la función de contar .si. Como ustedes pueden ver, está ordenada de forma alfabética, así que me voy a la C y efectivamente aquí está, miren, contar.si. La selecciono y le doy aquí en este botón aceptar. Y otra vez me muestra la ventana a donde me dice el rango. ¿Sí? Acuérdense que el rango es desde dónde vas a empezar a contar y hasta dónde vas a finalizar. Lo que puedo hacer aquí es nada más seleccionar desde a dónde y sin soltar el mouse yo selecciono hasta dónde va a terminar de contar. Y aquí automáticamente me está diciendo desde C5 hasta C18. En criterio, ahora voy a buscar femenino. Recuerden que cuando yo cuento alguna palabra
alguna letra, yo debo de colocar comillas y debe de ser tal cual como están los datos. Cierro comillas con Shift, primero Shift y después el 2 y le voy a dar a aceptar. Y listo, miren, aquí, de acuerdo a la encuesta del primero D, hay más mujeres que hombres. Son 9 mujeres y 5 hombres. ¿Sale? Y eso es lo que tendrían que hacer en sus demás datos. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, edad. ¿Sale? Le vamos a poner aquí total o nada más le podemos edad. De este lado le ponemos número de 12 años y número de 13. ¿Vale? Listo. Aquí le puedo aplicar un borde, le puedo aplicar un sombreado, ¿sí? Y listo, aquí está. Y aquí lo mismo que hicimos en el anterior. La primera forma fue colocar el signo igual, empezar a escribir contar y aquí busco en este desplegado, en esta ventana, le doy doble clic donde dice contar.si y automáticamente me escribe la palabra contar.si con el paréntesis. Después, acuérdense, voy a seleccionar el rango. Ahora no voy a contar género, voy a contar edad. Tienen que empezar a partir de donde están los datos, no a donde está el título. Entonces voy a partir de E5. Selecciono. Acuérdense que van los 2 puntos. ¿Y hasta dónde voy a finalizar? Hasta D18. Ahí está. Le voy a poner coma. Y aquí, como el dato que voy a contar es número, yo ya no le voy a poner comillas, porque el dato es numérico. Esa es la regla, que si el dato es numérico, no le pones comillas, pero si el dato es texto, sí le tienes que poner comillas. En este caso yo nomás le voy a poner 12 y voy a cerrar paréntesis. Y le voy a dar Enter. Y aquí automáticamente me dice que hay 9 personas o 9 alumnos con 12 años. Ahora vamos a ver cuántos alumnos tienen 13 años. ¿Vale? Vamos a checar. Vamos a utilizar la segunda forma, Nos vamos a fórmulas, insertar función. Aquí ya está en todo, ya no es necesario otra vez colocar todo y vamos a buscar contar.si. Nos vamos por aquí, selecciono contar.si, aceptar. Y lo mismo que en el anterior, vamos a hacer algo pues similar. Recuerden que el rango es desde a dónde quieres empezar, das clic y mantienes seleccionado y hasta dónde acabas. ¿Vale? Sí es muy importante aquí tener buen pulso, ya que a veces se nos baja así y entonces eso pues pues como nos revuelve, ¿no? Entonces sí es muy importante que vayan bajando despacio y hasta donde acabe, suelten. Ahí está. Y en criterio, recuerden que vamos a buscar 13. Y como es número, yo no le voy a poner comillas, nada más le voy a poner 13. Y le voy a dar aquí a donde dice aceptar. Y listo. Ya aquí tienen ustedes sus datos. ¿Sale? Hay 9 niños o 9 alumnos que tienen la edad de 12 años. Y hay 4 alumnos que tienen la edad de 13 años. ¿Ya checaron? Entonces, estas son las fórmulas que ustedes van a utilizar
para poder presentar lo que es su trabajo, y así la tienen que colocar en la parte inferior de su concentrado. Entonces comentábamos que es el punto número 12, ya que a algunos les falta realizar estas funciones. Ahora, ustedes creo que no tienen como tal, o algunos tienen pues un monto, es decir, que hablaron de cantidad de dinero. Lo que puedo aplicar aquí es una suma nada más. Aquí yo no voy a contar que los que gastan 200, los que gastan 150, ¿no? Aquí lo que puedo hacer es utilizar una función que se llama suma. Aquí le voy a poner total, ¿vale? Y aquí voy a hacer la suma. ¿Cómo se inserta la función suma? Lo mismo, acuérdense, siempre voy a colocar el signo igual y voy a escribir suma. Y aquí automáticamente me muestra suma. Le doy doble clic, abro paréntesis y aquí lo mismo que en el anterior. Yo voy a seleccionar el rango de aquí y no suelto, y suelto hasta donde se va a acabar de sumar. Cierro paréntesis y le doy enter. Y aquí lo que dice es que pues estos alumnos, ¿sí? Estos alumnos, que son 14 en total, gastan semanalmente 3,050 pesos. ¿Sale? Entonces esto es lo que tienen que hacer en cada una de las columnas. Aquí por ejemplo, procedencia, pues la mayoría pues es de aquí, de Tulcingo de Valle, ¿sale? Pero si fuera de otros lugares yo también podría hacer, pues utilizar una función, ¿sí? De contar, por ejemplo, cuántos son de Tulcingo, cuántos son de Xochi, cuántos son de Guamux y así diferentes localidades. Pero como aquí en este ejemplo solamente hay pues uno de Xochi, pues ya automáticamente identifico, ¿vale? Pero si fueran bastantes datos, pues sí tendrían yo que pues realizar una fórmula, ¿vale? Así ustedes deben de irse en cada una de las columnas, deben de ir checando, ¿sí? Qué lo que pueden ustedes contar o qué fórmula pueden aplicar. Por ejemplo, aquí donde dice tienes internet, yo puedo contar, ¿sí? Internet, aquí lo que voy a poner, le voy a poner número de sí y número de no, ¿vale? Yo puedo pues aplicar otra vez la fórmula, contar, selecciono contar.sí, selecciono desde a dónde va a empezar a contar, desde aquí, ¿vale? 2 puntos y hasta dónde va a acabar, hasta acá, ¿vale? Coma, acuérdense que como es texto lo que voy a contar va entre comillas, le voy a poner sí, cerro comillas y cierro paréntesis, le doy enter y aquí me dice que de las 14 personas que encuesté, 11 sí tienen internet. ¿Qué quiere decir aquí? Que la mayoría tiene internet y vamos a saber cuántos no tienen internet. Me voy a fórmulas, insertar función, busco aquí todo, busco contar.sí, selecciono, acuérdense, voy a seleccionar el rango, desde a dónde hasta dónde. Criterio, entre comillas, le voy a poner que no. Ya ustedes van a checar cuál de las dos formas se les facilita utilizar. Y aquí miren, pues ya me dice que 3
alumnos no tienen internet en casa. Y en base a esta información, yo puedo pues realizar un análisis, ¿sale? Puedo realizar un análisis, por ejemplo, a qué alumnos, ¿sí? O cuántos alumnos podrán, pues, no sé, tomar sus clases en línea o recibir información en línea, ya que tienen información. Y cuántos alumnos yo debo de, pues no sé, repartirles un cuadernillo de manera personal o que lo pasen a traer a pues a una copiadora o a una papelería. En base a esos datos yo voy a saber cuántos sí van a poder pues recibir la información en línea o por WhatsApp y cuántos no, ¿sale? Para eso se utiliza lo que son las funciones, ¿sí? O las fórmulas para conocer algunos datos que me puedan servir, ¿sale? Y así ustedes pueden, pues por ejemplo, en color favorito le pueden poner pues qué color favorito prefiere. Color, uno de los que predomina más es el negro y pues creo que es el que más predomina, negro y verde, ¿vale? Y aquí ustedes lo mismo, pueden ustedes contar cuántos negros prefieren y cuántos verdes. Lo mismo en juegos, ¿sale? Deporte favorito, conocer cuánto les gusta el fútbol y cuánto les gusta el básquetbol, ¿sale? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer para este punto, que es el punto número 12. ¿Sale, chicos? Eso sería todo y que tengan una excelente tarde.